Hola queridos y queridas estudiantes del segundo medio B, un besito enorme para cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien, sobre todo pensando en esta nueva situación nacional que es la cuarentena, así que simplemente recordar que se sigan portando bien, que sigan cumpliendo las normas de higiene ya conocidas por todos, que le hagan caso a sus padres y a sus madres y que se queden en casa como corresponde para que la curva se pueda aplanar. Pensando en curva también por la parábola, que es el contenido que estamos viendo. Ya. El objetivo de la clase es resolver ecuaciones y funciones cuadráticas. No es una guía larga porque de hecho es una continuación de la semana pasada. Importante que sepan que estas guías son evaluadas de manera formativa. Significa que aunque no lleven nota, que eso ya se lo he explicado en la clase consultiva, aquí lo importante es el proceso, el camino que usted tomó para poder responder la pregunta o el problema de planteo, pero ese camino es el valioso, ahí está su aprendizaje, no la parte final. Usted puede haber llegado a la respuesta correcta y quizá ocupó una estrategia inadecuada, quizá acertó simplemente y colocó la respuesta correcta, pero aquí lo importante, repito, que es el camino. Y a eso prima este tipo de clases que son evaluadas de manera formativa. Ya aquí lo que importa es la retroalimentación que ustedes reciban y también las preguntas que ustedes hagan. Ya, entonces recordemos que la función cuadrática, primero vimos la ecuación cuadrática, que es cuando este trinomio lo igualamos a 0 y tenemos diferentes mecanismos para encontrar las soluciones del valor x. Uno puede ser factorizando, puede ser ocupando la fórmula de la ecuación cuadrática, que eso yo creo que igual hay que repasarla. No me han preguntado cómo se ocupa, pero en la guía anterior estaban los pasitos bien detallados. Simplemente usted tiene que reconocer quién es A, quién es B y quién es C y lo reemplaza en esa fórmula de la ecuación general. La parábola depende del valor de la A, si es cóncava hacia arriba, o el valor del A si es negativo, cóncava hacia abajo. Tiene un vértice, que en este caso, la que estoy apuntando con el mouse, es un máximo y acá es un mínimo. Y esta línea punteada, aquí no aparece, pero se llama eje de simetría, porque si usted aquí esta parábola la dobla por la mitad, va a tener dos figuras simétricas. Pensando en transformación isométrica, en la reflexión se refleja del eje de simetría hacia la izquierda y a la derecha. Vamos con la primera. Francisca y Mateo discuten sobre esta función. Mateo dice que la función no es cuadrática, pues no está presente el término independiente. Hasta ahí. Primero, ustedes saben que la función cuadrática se llama así porque cumple con la condición de que el término que tiene el que acompaña la, que es el x al cuadrado, esté al cuadrado. Si está al cuadrado es una función cuadrática, por lo tanto Mateo está equivocado. Pero él dice porque no está el presente el término independiente. No está relacionado, ¿ya? En este caso, el término independiente es c. En este caso es 0. Bueno, en este caso no. A modo general, el término independiente es c. El a tiene que estar siempre presente. El a no puede ser 0, porque si no, esta función ya no se llamaría cuadrática. El b es simplemente el término que acompaña a la otra variable que no está al cuadrado, ¿ya? De hecho, más adelante esto lo vamos a poder analizar en la gráfica y entender qué hace el b a la parábola, que tiene que ver con un movimiento en el plano, una traslación, puede ser vertical, horizontal, y hacia arriba, hacia abajo. Bueno, Mateo, no, mal. Francisca dice que es una función cuadrática, correcto, y que posee un término independiente. Aquí yo le coloqué que Francisca está equivocada, pero ciertamente depende de lo que usted considere como término independiente. Aquí el valor A es 1, el B es 5 y el independiente no está, pero es el 0. Entonces Francisca afirma que es una función cuadrática, sí, y que posee un término independiente. Depende. Si ella hubiera dicho posee un término independiente que es 0, está en lo correcto. Pero simplemente dice que posee un término independiente. Visualmente el término independiente no está. Entonces podríamos decir, Francisca se equivoca porque dice que esta función posee un término independiente y en este caso el valor de c es 0. Si Francisca hubiese sido más precisa y hubiese dicho
es una función cuadrática y que posee un término independiente, que en este caso es 0, tendría la razón. Ya, ojalá que me haya explicado en este razonamiento lógico, porque depende mucho de la interpretación que usted haga y de los antecedentes que entregue. En la segunda tenemos el vértice de una parábola de una función cuadrática que se encuentra en el segundo cuadrante en el plano cartesiano. Hasta ahí está el punto seguido. Estas son mis dos opciones. Aquí tengo primero segundo cuadrante. La parábola, si el valor de la es positivo, abierta hacia arriba, cóncava hacia arriba. Y si el A es negativo, va a ser cóncava hacia abajo. Después dice que el vértice es un máximo. Entonces esta parábola se elimina. Esta imagen se elimina, porque acá el vértice sería un mínimo. Nos quedamos con la segunda. La parábola intersecará al eje X. Claramente lo vemos. Y como es sí, ¿en cuántos puntos? 1, 2. Esa es la respuesta. Observemos estas gráficas y determinemos la concavidad de cada una de ellas. La concavidad, si es abierta hacia arriba o hacia abajo, si sus vértices son máximos o mínimos, y las soluciones de la ecuación, es decir, en los puntos donde intersecta el eje X. La primera función, la f, es cóncava hacia arriba, tiene un mínimo, intersecta al eje X, el X sub 0 y el X sub 1 y el X sub 2 es el punto 0,0. Las dos soluciones son iguales. En la función g, la parábola es cóncava hacia abajo. Ahí dice era hacia abajo, perdón. Tiene un máximo y el punto de intersección, el X sub 1, es menos 1,0 y acá sería 3,0. Importante reconocer cuáles son las coordenadas en un plano cartesiano. Este es un punto, tiene X, Y, no puede colocar simplemente menos 1. O acá no puede colocar simplemente 3, porque a veces eso lleva a confusiones, que uno diga 0,3 o 3, menos 1, y nada que ver, pues este punto es 3,0 y este es menos 1,0. Y en la función h, también es cóncava hacia abajo, tiene un máximo obvio, y los puntos de intersección serían menos 3,0 y 1,0. En la parte 4 yo les pido que usted justifique las verdaderas, cuáles son verdaderas y cuáles son falsas, pero no que justifique solamente las falsas, sino todas, porque si es verdadero es por un motivo. En la primera dice que si A es positivo, o sea que la parábola es abierta hacia arriba, la función cuadrática es cóncava hacia arriba y su vértice es un máximo. En la concavidad está bien, pero en el vértice no, porque el vértice tiene un mínimo, por lo tanto es falsa. Si la gráfica de la función cuadrática intersecta el eje X en dos puntos, como esta imagen, podría haber sido también cóncava hacia abajo. Es una posibilidad. Entonces, ninguno de esos puntos de intersección, aquí y aquí, puede ser el vértice de la parábola. Claramente, si la parábola no intersecta el eje X, o lo intersecta en un punto, en ese caso podría coincidir que el vértice es un punto de intersección, pero en ese caso intersecta en un punto, no en dos como dice acá. El vértice está aquí abajito y es diferente a las intersecciones con el eje X. Esta es verdadera, porque dice ninguno de esos puntos puede ser el vértice. En la otra, la gráfica de una función cuadrática siempre interseca al eje Y en un solo punto. Claramente es verdadera porque ese valor es el valor C. El valor C me da la intersección con el eje Y. Y en la última, la gráfica de una función cuadrática con coeficiente A negativo, o sea que es cóncava hacia abajo, cuyo vértice se encuentra en el punto 0,3, yo ahí dibujé 3 rayitas, 1, 2, 3, ahí está, 0,3, no intersecará al eje X. Falso, intersectan dos puntos. Y la última sección, respecto a esta parábola, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Usted tiene dos formas de hacer. Que esto lo desarrolle el cuadrado de binomio, después le aplique el signo menos, después el término que te quedó aquí adelante, o sea, el 16 del desarrollo de este paréntesis, tendrías que colocarle el negativo y restarle 4, te va a quedar menos 20. Toda esa parte es algebraica. Y lo otro es que usted ocupe nuestro amigo GeoGebra, que es lo que le voy a mostrar ahora. Yo aquí la grafiqué, él está con verde.
Y esta fue la parábola que me dio cóncava hacia abajo, me dio el punto de intersección, y con esto yo lo puedo analizar las preguntas sin tener que desarrollar los paréntesis de modo algebraico, de modo aritmético. Entonces, ¿tiene concavidad positiva? No. ¿Intersecta el eje Y en el punto 0, menos 20? Esto lo puedo agrandar si no se alcanza a ver. Ahí está. 0, menos 20. ¿Y qué preguntaba? 0, menos 20. Correcto. Su vértice está en el punto 4,4. 4,4 sería aquí hacia arriba. El vértice no está. El punto 4,0, que sería aquí, donde tengo el mouse en el plano, ¿pertenece a la parábola? No. Si dice pertenece es porque la parábola tiene que pasar por ahí. Es falsa. Y su eje de simetría, que fue lo primero que les dije, es la recta x igual 4. La recta x igual 4 significa que por el 4 pasa una recta. Si fuera x igual 5, por el 5 pasa una recta. En este caso la recta pasa por el menos 4, no por el 4. Por lo tanto es falsa. Y ahí hemos terminado con esta pauta de corrección de la sesión número 11. Que estén muy bien, cariños. Estoy bastante ansiosa de la clase consultiva ocupando el Classroom. Ojalá que todos hayan activado, validado su cuenta institucional y nos estamos viendo en esa nueva metodología de aprendizaje. Cariños para todos y para todas. Besitos.